Secretario General de la Bancaria, el señor y mi estimado señor conocido Sergio Palazzo en línea. Sergio querido, el pueblo está contigo. ¿Cómo anda, señor? Hola Camilo, ¿cómo te va? Un gusto escucharte, saludo a todos en el estudio y a tu audiencia, por supuesto. Sabés que siempre es un gusto, Sergio, saludar y tomar contacto contigo. En algún punto uno dice quién fuera bancario porque sabe que tiene siempre las mejores representaciones, los mejores convenios de trabajo, las mejores condiciones. Los bancarios son de alguna manera son privilegiados, ¿o no? En realidad lo que hacemos es defender a los compañeros y a las compañeras, y más que privilegio sería lo que debería ganar un trabajador, ¿no? Y nada más que hay actividades que se puede, actividades que no. A mí me toca representar al trabajador en una actividad que históricamente es rentable y un sindicato que reclama lo que tiene que reclamar, así que esa conjunción de cosas hace que estén un poquito mejor o un poco mejor que otras actividades, ¿no? ¿Cómo ves el tramo final de la campaña? Bueno, si yo hablo de elecciones te tendría que hablar no solamente de las elecciones del próximo fin de semana, sino también en el ámbito de tu sector tenés por delante unas elecciones. Sí, bueno, en primer lugar, esas elecciones que son las de la bancaria son el 14 de diciembre. Hemos logrado todos los espacios, la verdad que fue una linda alegría y un gran orgullo que las 53 seccionales del país que tenemos, sin excepción, hayan acompañado la lista y los compañeros hayan pedido que continúe en la Secretaría General, más allá de las funciones legislativas que me tocará a partir del 10 de diciembre, así que encaminado por ese lado un proceso de unidad muy fuerte, muy sólido dentro de la asociación bancaria. Y con respecto a la elección del día 14, bueno, en el último tramo, y lo que veo es que hay un cambio de humor en la sociedad. Si uno compara lo que fue la campaña previa a las PASO y lo que es lo que ha sido esta parte de la campaña, está claro que la gente tiene otra mirada. El fin de semana estábamos recorriendo en algunos barrios por la zona oeste, y cuando uno iba a entregar la boleta, a explicar ideas, proyectos, a presentarse con los vecinos, por ejemplo, los comerciantes te empiezan a hablar de que se empezó a reactivar, de que venden más, de que se nota más movimiento. Y esto me parece que va cambiando el humor, agregado a medidas que ha tomado concreta el gobierno, como la de mejorar la situación del salario mínimo vital y móvil, la de incrementar la base sobre la que no se paga impuestos a las ganancias a los trabajadores hasta 175.000, y otras medidas han ayudado a que ese humor cambie, y tengo la esperanza y la expectativa de que lo vamos a revertir. Sergio, sos una de las primeras personas y conociendo sobre todo el paño, en decir que el dinero recibido por Macri para que ganara las elecciones, o por lo menos para acompañarlo en las elecciones, que luego perdió el 2015, que ese dinero se había utilizado para fuga de capitales, para las empresas que remesan dinero al exterior, los cuentapropistas que la multiplicaron en la bicicleta financiera y se la llevaron fuera, pero una pieza que le faltaba al rompecabezas fue la declaración de Macri a la CNN, confesando abiertamente, suelto de lengua, que ese dinero se usó para pagarle a los bancos. Bueno, a confesión de parte, relevo de pruebas, dijeran los abogados en un juicio, ¿no? Pero lo más grave de esto es que el expresidente de la Nación acaba de reconocer que violó el estatuto del Fondo Monetario Internacional, del cual Argentina es un país miembro. El estatuto dice con claridad que no se pueden destinar los financiamientos del organismo internacional para la fuga de divisas, y él acaba de reconocerlo públicamente. Con lo cual, por un lado, hay que explicarle a la sociedad, y ojalá lo entienda, el tiempo es muy limitado y corto de aquí al domingo, pero de que ese dinero no fue para construir hospitales, infraestructura, que mejorara la capacidad del transporte, de la comercialización y de los sectores productivos, sino que fue lisa y llanamente para fuga de divisas de los sectores más poderosos. Lo segundo que uno tendría que preguntarle a Macri es que haga el listado de quiénes son los bancos que le dijeron que se iban y lo amenazaron con que se iba si volvía el kirchnerismo. Así todos sabemos de qué se trata, porque esto de tirar semejante declaración y después correrse no es bueno tampoco. Que diga cuáles son los bancos extorsionadores que le dijeron que
o le pagaban o se iba porque volvía el kirchnerismo. Esto es bueno que se sepa, que se diga, y a su vez mejora también, creo, la posición de Argentina cuando tenga que negociar la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional, porque si hay algo que negaba sistemáticamente el fondo es que no debía renegociarse en términos de discutir la sobretasa que tenía Argentina, porque se había dado un préstamo en correctas condiciones. Bueno, ahora que saben que el préstamo se dio bajo condiciones de sostener la política del gobierno de Macri, como ya reconoció un funcionario norteamericano, o que el propio presidente dice fue para la fuga de divisa, está claro que se violó el estatuto y tiene que tener esa contemplación a la hora de negociación, que será en más plazo, será en menos tasa y será en rediscutir la sobretasa que ha pagado Argentina. Sergio, ¿puede abrir la puerta a esto para que la justicia lo cite a declarar y la justicia persiga a los bancos que ingresaron en esta maniobra de alguna forma? Sí, creo que allá hay una causa respecto a la deuda externa, ¿no? Respecto a este endeudamiento de Mauricio Macri, que creo que esto va a abrir un campo muy amplio en el cual transparentemente pueden empezar a investigar con datos ciertos de la realidad. El expresidente acaba de reconocer que fue para fuga de divisa y eso no estaba permitido dentro del estatuto del fondo por el cual se le dio la plata, es decir, reconoce una ilegalidad y una irregularidad, con lo cual aspiro y espero que la justicia sea justa y tenga el condigno castigo. Y aparte me animo a decir que pensás que es una gran macana esto que dijo Macri, de que los bancos amenazaron con irse. Eso suena a una macana que no se la cree ni un chico de 3 años. Mirá, hoy leí el tuit de una compañera que decía los bancos no tenían miedo, tenían millones, y es así, porque jugaba con las letras de la M, ¿no? Pero yo creo que lo que dijo Macri tiene que ver, hoy un colega tuyo me preguntaba si era una chambonada de Macri más, porque tiene estas cosas, esta salida. Yo le decía, no, para mí es todo lo contrario, para mí Macri, al verse favorecido en una victoria temporal como fue las PASO, se sintió nuevamente como lo que hizo mientras estuvo en el poder, con la impunidad absoluta para decir y hacer, obviamente después de esta confesión, lo que quiera. Esto tiene que ver con la impunidad de los hombres del poder de la derecha en la Argentina, que cuando han tenido, en este caso, el ejercicio del poder de la cosa pública, la manejan como cosa privada, como fue el correo, o terminan manejándola y diciendo lo que impunemente y haciendo lo que impunemente quieren hacer, ¿no? Estamos hablando con Sergio Palazzo. Sergio, pasamos a modalidad conferencia. Mis compañeros de Minutos Contados te van a hacer preguntas, agradeciéndote una vez más por esta deferencia de atendernos en tu abultada y seguramente muy intensa agenda del día. No, al contrario, muy agradecido como siempre, Camilo. Sí, dale cuando quieras. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes. Rodrigo Pozo lo saluda. Mucho gusto. El día 11 de noviembre, más precisamente el jueves, el cierre de campaña del Frente de Todos será en la zona oeste, en Merlo, mismo lugar y mismo partido que en 2019. Ahí podemos pensar en una mística de ese punto estratégico que es de parte del conurbano Merlo. Y bueno, será en principio el orador Alberto Fernández. ¿Cuáles son las expectativas? Tomando en cuenta, si quiere, las expresiones que ha tenido, o por lo menos tiene el canal La Nación Más, en torno al análisis que hace del Frente de Todos, que hablan de quiebre y demás. ¿Cuál es su posición sobre estas 2 puntos que le marqué? Bueno, yo tengo una expectativa que ese cierre de campaña sea multitudinario y actúe como una polea de transmisión en donde podamos rendir cuenta de lo difícil que ha sido y lo que se ha hecho durante la pandemia desde el gobierno del Frente de Todos, en donde podamos transmitir la mística para lo poco que queda de la campaña, en donde podamos transmitir nuestros sueños y nuestros proyectos para seguir adelante, porque el día 15 la vida continúa. Creo que vamos a tener un resultado favorable en la provincia de Buenos Aires y creo que el día 15 estaremos todos juntos trabajando por nuestros sueños, por nuestros proyectos y por lo que le ofrecimos a los argentinos en el 2019. El Frente de Todos es el espacio que debió asumir el costo político de tomar medidas graves para cuidar la salud de todos
en un momento determinado, mientras otros decidían convocar a marchas multitudinarias por las cosas más inverosímiles. Nos dejaron un sistema de salud derruido, destruido, y hubo que ganarle tiempo al tiempo precisamente para reconstruir esa situación sanitaria, y mientras tomábamos medidas de restricciones de la circulación individual y de medidas de restricciones de actividades económicas, y paralelamente se ganaba ese tiempo para reequipar esos hospitales, Juntos por el Cambio convocaba a marchas por Somos Todos Vicentín, convocaba a marchas para Ayudemos al Pobre de Cablevisión, que le acaban de declarar servicio esencial la telefonía, el cable y el internet, o hagamos marchas para custodiar los intereses de la corporación judicial. Mientras nosotros luchamos por la vida, ellos militaron la muerte. Buenas tardes, Miguel Facenta te saluda. Hola Miguel, ¿cómo te va? Bien, volviendo a esto que estabas relatando, ¿no? El tema de hacerse cargo de la pandemia, de una situación complicada y una situación inédita en la Argentina y en el mundo, obviamente. ¿Cómo se vivió desde lo que tuvo que ver con el trabajo cotidiano de los bancarios? ¿Cómo fue en ese momento? También reinstalar posiblemente prioridades, discusiones. No debe haber sido un trámite fácil llevar adelante la tarea de los bancarios en medio de la pandemia. Bueno, lo primero que hay que decir es que la pandemia lo que hizo fue en muchos habitantes de esta nación generar angustia y miedo. Estábamos ante una situación impiadosa, desconocida, donde las investigaciones inclusive para su cura o para la prevención a través de una vacuna se hacían contrarreloj porque no existía nada. Entonces no escapamos a ese común denominador, nos declararon actividad esencial. Y los bancarios, los camioneros, los médicos, la policía, un montón de actividades con protocolos sanitarios, hubo que discutirlos, salimos a cubrir las necesidades del funcionamiento de una parte de la sociedad que era necesario que funcionara. Por eso yo te hacía referencia recién, y la bronca que generaba, que por un lado los que éramos actividad esencial era como decíamos, miren, nosotros tenemos que ir a trabajar porque somos actividad esencial, pero ustedes ayuden y quédense en su casa para cuidar la salud de todos. Y por otro lado veíamos que convocaban a marchas inverosímiles por cosas inverosímiles. Entonces generó mucha bronca eso en muchos trabajadores. Después hubo que atender también que la pandemia y el encierro nos ocasiona trastornos de humores, cambio de posiciones, es decir, tenemos una situación comprometida y delicada desde lo psicológico y tenemos una situación comprometida y delicada desde la salud física por los contagios que hubieron. Pero bueno, ya creo que el programa de vacunación ha empezado a tener efectividades importantes y esto ha permitido que hoy se vuelva a reabrir la economía en la mayoría de sus rubros, vuelva a producirse y seguramente la Argentina se encaminará a partir de ahora. Para cerrar, ¿no te llamaron para quejarse sobre la lista de los que van a integrar el Cosquín Rock, no? Esta vez no. No, ese es otro palazo, nos escribimos de vez en cuando, pero... Sí. Vos sabés por qué lo menciona el Tano, Sergio? Porque hace poco hablamos con el otro Palazzo, con José Palazzo, y justamente hablamos de esto, de las coincidencias, que varias veces lo llamaron a él para algo de la bancaria y que a vos también te llamaban. Sí, a mí me pedían por la lista de Cosquín Rock y a él le pedían por las paritarias. Muy bueno. Es más divertido por lo menos lo de él. Lo mío a mí me encanta, me gusta, es mi vocación, pero la verdad que lo de los recitales es mejor lo de él, me parece. La tiene más tranquila. Claro, es así. Y aparte, ¿y vos qué pensás? Porque vos tenés buen trato, Sergio, con los titulares de los bancos, tenés un roce social permanente, vas a comer, tenés almuerzos, compartís actividades en forma permanente, me imagino, con los popes de los bancos. ¿Y qué mirada tenés cuando se desató o cuando se generó esta bomba neutrónica del ELIX y Levax? Primero Levax y después Lelix. Bueno, es una situación que siempre preocupa, ¿no? Que los bancos, en lugar de destinar la plata de los depósitos a generar un mayor mercado de crédito para que haya un mayor dinamismo en la economía, terminen comprando títulos. Está claro que
lo que generaron la imposición del ELIC y demás títulos en manos de los bancos es algo que desarmarlo llevará su tiempo, ¿no? Pero siempre genera preocupación que ese dinero, si uno lo volcara hacia el crédito, tendría la economía dinamizada en lugar de estar centrado en una actividad especulativa de los bancos o en una, a veces ni siquiera eso, porque a veces son el propio Estado, en el gobierno de Macri le pedían cada 5 minutos que le compraran títulos para cubrir los déficits de caja. Entonces uno se preocupa por eso y por otro lado ve las oportunidades que se pierde de cómo podría crecer la economía si no hubiera tanto título público y hubiera más crédito. Sí, por supuesto, y además ni hablar que si, como dice Macri, el dinero pedido afuera se utilizó para subvencionar o saciar la voraz ansiedad por la multiplicación de divisas que generó las LEVAX y los LELIX, es como que multiplicaron la deuda. ¿Por qué haría alguien desde el Estado tanto daño al Estado si no fuera para generar algún negociado? O sea, mira, yo creo que ellos sabían concretamente que las políticas que impulsaban no duraban 2 mandatos en el gobierno y que iban a perder la primera elección. Y lo que buscaron con ese nivel de endeudamiento atroz y demencial en el que nos sumieron fue condicionar a la próxima gestión que tuviera que asumir. Ahí va. Es decir, que se asumiera en el marco de la esperanza de revertir una situación que difícilmente se hubiera podido revertir debido a la cantidad de vencimientos y los montos de esos vencimientos que dejaron para los próximos 4 años. Creo que nada es casual y creo que tiene una estrategia atrás. La estrategia fue llegar, a ver, la política de esos 4 años claramente en la agenda política de Macri no estuvieron las necesidades de su pueblo, al contrario, estuvieron las necesidades de las corporaciones, de los amigos del poder y de los inversores extranjeros. Esas políticas generaron hambre y generaron miseria. Y sabían que no podían ganar una segunda elección, entonces lo que hicieron fue un nivel de endeudamiento para dejar condicionado al gobierno que quieren. Yo creo que nada es casual. Tremendo. ¿Alguna pregunta más de mis compañeros para cerrar esta nota? Dale, Milce, la última. Sí. Bueno, Sergio, vos estuviste hablando de reducir la jornada laboral. Sí. A 6 horas, algo súper interesante que ya se está probando en España, por ejemplo, lo están probando ahora. ¿Qué otros proyectos fuertes están en tu cabeza? Mira, en principio, o puede ser 6 horas o puede ser 4 días y no trabajar el viernes, qué sé yo, es una disminución. Yo lo que digo con esto no es que es la única, es la gran solución para generar empleo, pero es una salida o una de las formas de generar empleo junto con otras medidas. Así que la voy a seguir sosteniendo. Y creo también que sería bueno que el Congreso analice la posibilidad de que todos aquellos que ejercemos o queremos ejercer una responsabilidad política, ya sea a través de un proceso electoral en las listas o a través de aceptar un cargo en el Poder Ejecutivo, todos aquellos funcionarios o dirigentes electos no deberían tener cuentas en paraísos fiscales. Me parece que es un tema muy interesante para discutirlo en el Congreso. Si uno quiere este país y quiere que este país funcione, no tiene por qué llevarse la plata afuera, ¿no? Uh-huh. China. Sergio, sos uno de los, una cosita más, lo escuché en una entrevista, uno de los mejores argumentando y escuchando activamente cada pregunta, sabiendo muy bien cómo responder, así que eso no siempre se encuentra. Sería lo más natural que uno escuche y medite la respuesta, pero estamos en un mundo tan loco que hasta eso parece bueno. Bueno, es un mérito, Sergio, te lo mencionan. Muchas gracias. Te lo menciona Emilce, que además está muy ligada a la fintech y a todo el área de periodismo de tecnología y todo esto que también ustedes combaten un poco, ¿no? O tratan de adaptarse contra las empresas que mueven dinero pero no son banco, ¿no? Mirá, nosotros lo hacemos, no solo, a veces nos quieren encasillar y yo entiendo el juego mediático y de los que pagan publicidades atroces tipo Mercado Libre, y sé que cada vez que digo algo, a los 30 segundos los medios donde ponen plata a lo tonto Mercado Libre agarran y me pegan por todos lados, ¿no? Entonces, lo que digo es, nosotros no solo vamos por el encuadramiento de los trabajadores bancarios o el encuadramiento que le tienen que dar como trabajadores bancarios, nosotros vamos porque tiene que haber un sistema regulado en la fintech, ¿no? Me parece que
cuando uno mira, y no es una cuestión solo de Argentina, que el 40% de los activos financieros del mundo está por fuera de los circuitos de regulación de los estados, y bueno, habría que empezar a pensar si esto no solamente no puede ocasionar una crisis en el sistema, sino en el propio sistema económico. Entonces creemos que tiene que haber regulaciones, tiene que haber encuadramiento sindical, de suyo por supuesto, pero tiene que haber regulaciones que establezcan con claridad que el que utiliza dinero público es un banco y tiene que tener y regirse bajo las normas de un banco. Última pregunta, Sergio, agradeciéndote toda esta generosidad. La china Juliana Venero Osorio te hace una pregunta final. Gracias. Sí, cómo no. Buen comienzo de semana, Sergio, encantada. Gracias, igualmente. En esto que decía sobre la lógica especulativa, ¿no?, de la refinanciación, hay un pedido de la bancaria, clarísimo, por una reforma a la legislación vigente que tiene que ver con el sistema financiero, que sabemos hoy en la era digital facilita al fraude y también a la inseguridad en el sistema. ¿En qué se pudo avanzar o en dónde se está parado en este momento? Hasta ahora no es mucho el avance que se puede hacer a través de regulación. El otro día veía en Mendoza, la provincia en la que yo nací, en una sucursal bancaria tuvieron que hacer una investigación y devolverle plata a 300 jubilados que le habían utilizado la cuenta a través de una de estas operaciones que hacen con tarjeta de crédito, es decir, con fraudes electrónicos, ¿no? A 300 jubilados le tuvieron que devolver la plata y tuvieron que abrirle cuentas nuevas, y todos los días vemos que crece el delito informático. Creo que va muy rápido y muy dinámico el crecimiento tecnológico sin las seguridades suficientes, y para eso tendrán que trabajar las áreas de sistema de los bancos y particularmente las áreas de Contralor del Banco Central. Sergio, muchísimas gracias por este momento. Acá hay mucha gente que nos está escribiendo, pedimos disculpas por una cuestión de tiempo, debemos redondear. Una señora decía que cómo estaba, en qué condiciones estaba el policlínico, el bancario, sí. ¿Cómo está eso? Bueno, mira, ahí estuvimos la semana pasada inaugurando un área nueva de cuidados para rehabilitación. Pudimos ampliar la cantidad de camas de terapia intensiva durante el proceso del COVID y poco a poco tratamos de recuperarlo. Nosotros cuando recibimos la obra social venía de una situación de deterioro muy fuerte y bueno, hemos logrado recomponer la situación financiera y la mayor discusión o la mayor problemática que tenemos, como todas las obras sociales, tiene que ver con que los recursos no alcanzan por diversos motivos. Uno, porque crece la tecnología en la medicina y es cara y no va acorde eso con los incrementos salariales, ponele. Otra, que cada vez aparecen medicaciones o tratamientos para enfermedades que cuestan muchísimo y no están regulados, y cualquier juez te mete un amparo y lo terminás pagando directamente en la obra social y te desfinanciás, pero así todo hemos logrado mantener servicio y el policlínico lo hemos logrado remozar bastante con relación a cuando lo tomamos. Sergio, un abrazo grande, muchísimas gracias por este tiempo y saludo para toda la familia bancaria. Saludos a mi primo, que por ahí lo ves más vos que yo, a Santiaguito Sever, que es integrante del directorio de Banco Macro, y es un brillante dirigente no de la bancaria, pero sí de los bancos. Menciono también a mi amigo Germán Artoni de Banco Francés, bueno, grandes amigos que tengo. Falta que te hagas bancario vos nomás, Camilo, Claro, falta. Yo lo miro, tengo la ñara contra el vidrio, viste, en ese mundo. Un abrazo bancario, grande. No banquero. Hacete bancario, no banquero, digo. Claro, no es lo mismo, no es lo mismo. Así tenemos un compañero más para la lucha acá. Por supuesto, siempre estoy ahí con ustedes, acompañándolos, Sergio. Un abrazo grande. Dale, gracias.